Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy quiero hablar de esta guía definitiva acerca de la Echeveria Rungioni Topsy Turvy. Espero haberlo pronunciado bien, de las Topsy, como tú le quieras decir. Mira, estas son de mis Echeverias o Echeverias favoritas de toda la vida. Es muy fácil encontrarlas en cualquier vivero, pero son maravillosas. Y hoy quiero que me acompañes a sembrar muchas, o mejor dicho, a hacer un cambio de maceta en lo que te platico acerca de estos maravillosos ejemplares como los que estamos viendo aquí. Las Echeverias Rungioni Topsy Turvy son tan hermosas. Son bellísimas. A mí simplemente me encanta este tipo de suculenta. Y bueno, estas las tengo aquí sembradas junto a otras echeverias. Las tengo junto a unas echeverias tequila, según yo. También tengo por aquí una diffractens y algunas otras. Pero estas, así aunque las ves pequeñitas, te voy a decir una cosa, aquí vienen muchas. Lo que pasa es que la Echeveria Rungioni Topsy Turvy se apelmaza y de cada hoja pueden salir 4, 5, a veces salen monstruosas. Espero que de aquí me salgan varias monstruosas. Y bueno, así que vamos a comenzar con este tutorial, esta guía. Ustedes me habían comentado que no les importaba que este tipo de videos fueran muy largos, pero que tuviera mucha información. Así que pues lo voy a hacer con la mayor información que yo te pueda dar. Amigos, de aquí tengo unos ejemplares magníficos de Echeveria Rungioni Topsy Turvy. Estas las tengo en una maceta muy grande. Quiero que veas lo bellas que están. Y son unas echeverias bellísimas. Son bellísimas. Estas sufrieron una modificación y por eso tienen sus hojas curvas. Y bueno, algo que está pasando es que ya están demasiado juntas. Aquí tengo casi 5 ejemplares, pero ya las vamos a mover para que puedan descansar. Para generar una gran cantidad de Echeveria Rungioni Topsy Turvy en su reproducción, yo te aconsejo que tengas al menos 5 ejemplares. Con 5 ejemplares te bastará para ir sacando hojas y de esas hojas reproducir. Y la reproducción se puede llevar a cabo cada 6 meses. Sin embargo, eso solo si tú tienes un vivero, porque después se hacen muchas. Estas están teniendo una floración que apenas va comenzando y como yo te mencioné, a mí no me gusta dejar las floraciones. La Echeveria Rungioni Topsy Turvy es algo sensible y el truco con esta echeverria es encontrar el lugar adecuado para que ella viva. Yo me he dado cuenta que le gustan las macetas grandes como esta, porque esta es una mega macetota, amigos. Ahorita se las voy a mostrar. Tiene mucha tierra y se hacen enormes. Le gusta una maceta muy grande, lo más grande que puedas tener, y ahí puedes tener varias. Eso sí, si tú quieres que se hagan gigantes, entonces después las vas quitando con el tiempo, que es algo que también vamos a hacer hoy. Amigos, estoy muy cansado, tengo tantas suculentas y tanto trabajo en el jardín que creo que ya necesito ayudantes. Lo que vamos a empezar con esta Rungioni es quitar las varas. Yo no te aconsejo para nada dejar las varas porque esas varas florales pueden afectar a la planta, de verdad. Yo sé que a muchos les gustan las flores, a mí no, porque si no después las plantas pueden llegar a debilitarse y entonces lo primero que vamos a hacer es cortar estas bellas y hermosas varas florales. La Echeveria Rungioni Topsy Turvy es de muy lento crecimiento, lento y me quedo corto, realmente crece lento. Sí que hay otras como las Lawi que crecen todavía más lento, pero la Rungioni no es de un crecimiento rápido. Te vas a dar cuenta cuando la tengas a qué me refiero con eso. Estas varas florales se pueden plantar sin ningún problema y luego las flores, incluso si enraizan bien los tallitos, se pueden dar, incluso la flor sale sobre la tierra. Pero es bastante interesante reproducir Echeveria Rungioni por vara floral, que serían estas. Intenta no romper las hojas. La Rungioni no es una hoja que sea fácil de quebrarse, pero si tú la tocas, la purina, mira, luego se cae. Entonces, pues bueno, eso hay que tenerlo con cuidado. Estas varas nos van a dar nos van a dar hijuelos si arrancamos las hojas. Las hojas de las varas son muy fáciles de arrancar. Te aconsejo que hagas algo de esta manera. Y estas varas las vamos a llevar a que nos den bebés. Vamos a arrancar también esta que está hasta acá. Y esto que está aquí lo puedes sembrar. A veces se te vuelve Echeveria y a veces no. Normalmente no, va a seguir expandiéndose. Pero amigos,
puedes intentar. La Echeveria rungioni te va a dar bebés desde abajo. Bueno, al menos yo en mi experiencia no me ha dado bebés como por tallos o por tallos aéreos, no. Siempre se me dan los bebés aquí abajo. Puedes ver una gran cantidad de rungionis que están creciendo por aquí. Solo que como están muy apretados no les está yendo tan bien. Y son muy lentos, amigos. La Echeveria rungioni es bastante lenta. Es muy sensible a la luz. Cuando tú tienes una Echeveria rungioni tupsi turbi te vas a dar cuenta que a diferencia de otras rungioni, estas como que la batalla uno en encontrarle una luz. Mucha gente las tiene en luz directa para que la roseta esté bella, porque déjame decirte que esta Echeveria etiola con mucha facilidad, requiere mucha iluminación, pero a veces se llega a quemar. Las hojas son delicadas, entonces yo te aconsejo que la tengas en una malla sombra de 50% y te va genial en una maceta muy grande, porque hay gente que batalla con esta suculenta porque le hace falta muchos nutrientes y por eso la maceta grande le ayuda bastante. Vamos a quitar ahora esta otra vara. Yo lo que hago es cortarlas y luego las giro para no afectar demasiado la planta. Volvemos otra vez a quitar las hojitas. Las hojitas vas a quitar todas hasta dejarlas que estén más pegadas hasta esta cabeza. Esta también la vamos a quitar. Y vamos a dejar más o menos 2 centímetros de tallo para que estos generen raíces. A veces de aquí van a salir Echeverias rungionis y a veces también se va a ir haciendo más y más larga hasta sacar flores. Todas estas hojas, por cierto, la Echeveria rungioni es muy buena en sacar bebés. Es muy eficiente. No, por eso también no te aconsejo sacar semillas, que sería más lento. No, con las hojas basta. La Echeveria rungioni es magníficamente fácil de reproducir por hojas. En esta ocasión, pues vamos a quitar estos bebecitos, estos esquejes florales, porque si no, va a gastar energía. Esta planta es de muy lento crecimiento. Y como es de lento crecimiento, no te aconsejo dejar las flores, van a maltratar mucho la planta, se le va a maltratar la forma. Y luego que esta Echeveria, como ya mencioné, etiola bastante y tenerla así en una forma bonita no es fácil. Si la tienes mucho al sol directo, lo que va a pasar es que se va a volver blanca, muy blanca. Yo la tengo en una iluminación, ya dije, malla sombra 50% y puedes ver que tiene un color verde muy bonito, pero aún así con bastante pruina. Así que para mí sería la exposición correcta. Si tú le das más sol, ten cuidado con las horas de alta luminosidad porque sí o sí esta planta se le pueden quemar las hojas. Y amigos, se le queman las hojas y la pobre queda toda rostizada, deshidratada. Es una Echeveria que le gusta mucho el agua, pareciera que no, pero sí que le gusta el agua. Y si no tiene agua va a empezar a secar las hojas, entonces ten al pendiente de eso, ¿de acuerdo? Porque si no, seca las hojas y las hojas de abajo se van haciendo muy feas. Esta Echeveria, si te das cuenta, están creciendo mucho. Para que se sigan desarrollando gigantes hay que sacar estas de acá, que es lo que yo te aconsejo y creo que es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar estas Echeveria rungioni para que se puedan seguir reproduciendo. Antes de eso quiero mostrarte cómo han quedado las varas florales. Oh, son bellísimas. Ay, yo amo esta suculenta. Es una poesía. Mira qué bonitas están las varas florales y evidentemente las hojas que hemos sacado de estas varas. Yo te aconsejo que en este tipo de suculenta puedes dejar que crezca un poco la vara floral para sacar precisamente estas hojas, que de aquí vamos a sacar muchos bebés. Y como ya mencioné, la Echeveria tupsi turbi como que siempre saca de cada hoja al menos 4 bebés. Lo siguiente va a ser quitar estas Echeverias rungioni que están de aquí para que sean estas las que se hagan gigantes. Así que pues vamos manos a la obra, voy a irlas sacando con mucho cuidado. ¿Por qué, Chuyito? Para que sigan su crecimiento. La rungioni necesita mucho espacio para crecer y si no se lo das, no, créeme que no le va a ir tan bien. Aquí tengo algunos bebés de suculenta. Mira, aquí tengo algunos bebés. Otros bebés de otras plantas. También tengo, por ejemplo, de algunas. Esta es una rungioni bebé. Se puede ver ahí en pantalla. Entonces siempre vamos a tener bebés con la rungioni. Es una planta que es muy prolífica para dar bebés. Voy a sacarla con mucho cuidado. Tengo varias. Si te puedes dar cuenta algo que está pasando en esta,
es que está empezando a secar las hojas de abajo, que era lo que te comentaba. Es una planta que seca mucho las hojas y eso hace que se vaya estirando. Eso sí, es bueno también porque van saliendo bebés. Esta, por ejemplo, tiene unos bebés muy bellos. Hay que tener cuidado porque tiene una gran raíz. Tiene muy buenas raíces de abajo y entonces hay que sacar desde abajo para poder sacar la mayor cantidad de raíces. Estas serían las raíces, puedes ver, son unas raíces bastante largas. Las voy a poner de este lado, ahorita te las voy a mostrar. Y pues estas hay que ponerlas en una maceta diferente. Y antes de todo quiero mostrarte lo bella que está esta Rungioni. Me parece que es bellísima y quiero mostrártela con su raíz. La forma de corazón que tiene, muy bella. Luego se parecen a las Cubifrost en lo que están creciendo, pero ya cuando son grandes se diferencian más. Puedes ver que la raíz está bastante sana. No veo nemátodos. Si hubiera nemátodos, pues tengo un muy buen insecticida que te voy a comentar después. Mi video de nemátodos viene después. Y bueno, aquí puedes ver cómo la Rungioni va sacando los bebés desde abajo. Vienen aquí unos bebés, pero también puedes ver cómo las hojas se van secando muy rápido. Lo que es un desperdicio porque de estas hojas pudimos haber sacado bebés. Entonces, te aconsejo que con la Rungioni Tupsi Turbi, si tú quieres reproducirla o eres reproductor, la tengas siempre en un espacio en donde puedas sacar las hojas fácilmente. Porque es una planta que seca muy rápido las hojas. Y entonces seca las hojas y desaprovechas para sacar bebés. Entonces es una cuestión de comodidad. La Rungioni también luego deja bebecitos y yo te aconsejo, como puedes ver aquí, que los bebés los cultives de forma independiente. ¿Por qué? Porque luego los bebés salen pero no tienen la suficiente cantidad de agua y se deshidratan. Este está súper deshidratado. Los bebés de Rungioni son muy delicados. O sea, esta es una suculenta muy delicada con sus bebés. A diferencia de la Echeveria Perlebón, Imbricatas o otro tipo de echeverías, la Echeveria Rungioni, en particular la Tupsi, son los bebés muy delicados. Los Rungioni no, Los Rungioni se dan muy bien, muy fáciles de cultivar. Pero la variedad Tupsi Turbi, como tiene una modificación genética, esos bebés son súper delicados. Sobre todo con la deshidratación. Vamos a sacar también esta otra que tenemos por aquí, intentando llevarnos toda la raíz que podamos. Esta se ve que está muy enraizada, así que voy a intentar sacarla con todo y raíces. Puedes ver la raíz tan profunda que tiene, eso es bueno. También de nuevo los signos de deshidratación y bebés. Esto siempre va a ser común en la Rungioni, por eso te mencionaba. Cuida mucho también la humedad. Es una planta que le gusta bastante la humedad. Los bebés, si los bebés no tienen hidratación, se pueden morir. Este está súper deshidratado. Y bueno, esta yo quiero que se haga gigante. Que sea una mega suculenta espectacular. He visto Rungionis que incluso se hacen unas bellezas. Son suculentas que se hacen gigantes, pero que tardan mucho tiempo para llegar a ese punto. Si tú quieres que la suculenta se haga gigante, entonces no le cortes hojas. Bueno, esta que está aquí también la voy a sacar. A final de cuentas lo que yo quiero es que se queden solo dos, aunque te diré, creo que lo mejor sería dejar solo una. Y de este modo hacer que esta suculenta se haga lo más grande que se pueda. Una forma que tuve para controlar las Tupsi fue generar una maceta profunda y grande para evitar la deshidratación. Porque es una planta, como ya mencioné, creo que ya lo he mencionado mucho, deshidrata bastante. Y bueno, mira qué belleza de Echeveria. Vamos a ponerla por acá en esta canastita. Aquí también tengo algunos bebés que salieron. De repente van saliéndose. Los bebés se van cayendo de hojas de otras suculentas y se van mezclando. Esta Echeveria hay que traspasarlas para acá. O al menos intentar distribuirla mejor y que nos queden bien colocadas. Y de paso vamos a darles una limpieza o una podada de la parte de abajo. Los bebés de la Rungioni luego son muy complicados de sacar porque como que se van metiendo entre las hojas y para sacarlos puedes quebrar las hojas. O sea, es muy cuidadoso. Es una planta bastante quisquillosa. Creo que lo que voy a hacer va a ser sacar esta y esta la voy a dejar que crezca aquí.
Es lo que voy a hacer. A una la voy a sacar de forma independiente y de ese modo que siga su propio crecimiento. Porque, amigos, estas suculentas se hacen enormes, pero hay que darles espacio. Entonces, con mucho cuidado la vamos a sacar. Es una belleza esta niña. A ver qué tan grande está. No, y sí trae mucha raíz. Con mucho cuidado. Y mira, aquí tenía otros bebés. Esta es un Pachipitun, muy bonito. Ahí va, pero le hace falta agua. Le hace falta agua. Estas plantas son grandes absorbedoras de agua. Aquí puedes ver un bebé que se soltó. Y si esos bebés no están bien hidratados, pueden morir. Las hojas, por acá hay una hoja. Espero no encontrarme hoy animales desagradables. Y bueno, te voy a mostrar esta echeveria, que la puedas observar y veas lo bonita que está. Mira nada más, qué bella echeveria Runjoni tupsiturbi. Aquí tenemos los bebés, puedes ver los bebés cómo van saliendo. Esos bebés hay que dejar que se desarrollen y eso puede tomar hasta 4 o 3 meses. Son muy lentos y yo no te aconsejo que los quites así como están muy chiquititos. Hay que esperar que por lo menos tripliquen o cuatripliquen ese tamaño. Puedes ver también las hojas deshidratadas, que era lo que ya te mencionaba. Una Runjoni siempre deshidrata las hojas. Y sobre el clima, no he tenido problemas con el clima con esta planta. Hasta ahorita todo ha ido muy bien. Mira lo bonita que se va a ver en esta maceta. Y espero que les vaya muy bien a mis Runjonis, porque como ya te comenté, me había ido muy bien con ponerlas en una maceta grandotototota como esta. A lo mejor sí es un poco exagerada, pero les funciona muy bien porque retienen la humedad. Y como ya mencioné, esta planta, si tú no la riegas bien, se le deshidratan las hojas muy feo. Esta nena que está aquí la vamos a mover hacia el centro y le vamos a poner también más tierra. Le vamos a poner abono de borrego y más tierra para que se haga gigante y hermosa. Así que lo que voy a hacer ahora es hacer un poco de espacio de este modo y ver si la podemos voltear de más para acá. Creo que lo que voy a hacer es ver si la puedo empujar sin sacar las raíces. Aquí de nuevo más bebés. Más bebecitos y vamos a ver si la podemos acomodar. Con mucho cuidado moverla. Moverla con mucho cuidado y bueno. Amigos, está bien enterrada. Es una pena tenerla que sacar. Porque, wow, no. Había sacado mucha raíz. Mira nada más. Qué bonita va la raíz. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar. Ay, salió mucho polvo. Vamos a aprovechar para quitarle las hojas secas. Estas hojas es necesario que se las quitemos porque si no después llegan muchos insectos y llegan pulgones, cochinillas. Pero mira, es una planta que seca mucho las hojas. Todas las hojas que ya están podridas, que ya están descompuestas, las vamos a quitar. Y si están secas también, como por ejemplo estas hojas que están acá están muy secas, muy deshidratadas, esas también las vamos a quitar. Y bueno, ya desaprovechamos ahí oportunidad para sacar bebés. Aún con todo te aconsejo intentar sembrar estas hojas. Si están deshidratadas o no, esperemos que les salgan bebés. Pero bueno, en mi experiencia, los bebés salen de una hoja que esté bien nutrida. Y listo, de este modo ha quedado. Ahora me sorprende que no tenga tanta raíz, pero de nuevo el objetivo de tenerlas en esta macetota es simple y sencillamente que el agua hidrate esta planta. Y bueno, parece que está sacando bebés de la parte de abajo. Mira, aquí van los bebés. Vamos a que puedas observar esta maravillosa Echeveria tupsiturbi, bellísima, muy grande. Podría estar en una maceta sola sin ningún problema, creo que le iría muy bien, pero yo la voy a dejar aquí. Aquí para que ella haga su casa. Vamos a moverla un poco de este modo y lo que vamos a hacer es ponerla en esta macetota. Y bueno, también la estoy consintiendo, amigo, la estoy consintiendo porque es una de mis suculentas favoritas. A mí me encanta esta variedad de planta. Voy a traer algo de tierra y enseguida continuamos para que veas cómo va a quedar esta maravillosa siembra. Vas a ver lo enorme que se va a poner. De aquí a unos 5 o 6 meses es probable que duplique su tamaño. Voy a aplicar abono triple 17. Este que está aquí es un triple
17 voy a aplicar unas pizquitas, unas 2 o 3 pizquitas, bastante cantidad diría yo, porque lo que quiero es nutrir o sobrenutrir un poco esta tierra, que de por sí se ve muy desgastada. Te puedes dar cuenta que la tierra, amigos, de las suculentas se va desgastando. Para poner el triple 15 lo único que hay que hacer es irlo poniendo alrededor de la planta, poner alrededor de la plantita para que nutra esta maravillosa suculenta. Y vas a ver cómo en un poco de tiempo se va a poner hermosa. Y bueno, esto era porque teníamos muchas suculentas en la misma maceta. Hubo una explotación de los nutrientes y bueno, la pobre ha terminado exhausta. Ahora lo que vamos a hacer es colocar tierra. Yo voy a utilizar esta que trae fibra de coco, muy buena por cierto. A las suculentas les va muy bien con este sustrato. Trae polvillo de coco, fibrita de coco. Vamos a poner alrededor para que se nutra. Mira, de hecho hasta un poco de corteza de coco. Y también tierra normal de jardín. Esta sí que está más pesada, pero es una tierra de muy buena calidad, como tú te podrás dar cuenta. Ahora, sobre las suculentas y la tierra, te aconsejo utilizar un insecticida contra los nemátodos. Lo vamos a ver en otro video, pero es bien importante que la tierra que coloques esté limpia. Y si no está limpia, limpiarla, evidentemente. Ahora esta pobre hay que colocarla un poco hacia abajo. Ahora los bebés están saliendo, así que no es necesario cubrir toda la planta, porque si no podemos matar los bebés. Entonces esta va a quedar más o menos así. Qué bonita ha quedado. Y no te aconsejo que siembres ya nada aquí alrededor, que no siembres bebés de otras plantas ni otras flores, no, así la suculenta se va a quedar en esta mega macetota. Es una maceta vieja que ya tenía yo, bueno, realmente es una cubeta. Ya luego la pondremos chula, me gustaría ponerle concreto y piedritas, pero bueno, así es como quedaría esta suculenta. Lo que vamos a hacer ahora es darle un buen riego. Como ya mencioné, la Runjoni le encanta el riego, así que vamos a darle un rieguecito por aquí para que se nutra. También voy a intentar darle un riego en el centro. Esta es agua normal, no tiene ningún nutriente. El nutriente ya lo hemos puesto en la tierra. Y recuerda no mojar las hojas de esta planta. De este modo ya le hemos puesto un riego. Créeme que necesita más riego, pero como lo tengo en la tabla, en la mesa, pues no me puedo arriesgar a poner mucha agua. Y listo, amigos, vas a ver que pronto esta suculenta se va a hacer bien grandota. Y casi se me olvida, las varas florales que cortamos aplica un sellador. Este es un enraizante, pero también tiene funciones de sellador. Las vamos a aplicar en las varas florales que hemos cortado. Si hay del otro lado, del otro lado. Y listo, vamos a también si quieres puedes aplicar un poco aquí en la tierra. Este es enraizador para que enraice. Ella definitivamente que va a estar muy contenta con su nueva casa. Y ahora que no tiene amigas que le estén robando los nutrientes, pues más. Vamos ahora con lo siguiente, que es desenraizar los bebés. Desenraizar los bebés. Y te voy a hablar sobre la reproducción de esta echeveria. Pero bueno, ya te he hablado algo de sus cuidados. Sacamos muchas Echeverias Runjonis, nos quedaron muchas para plantar. Mira nada más las bellezas que tenemos aquí. Y esta señorita Madame Runjoni, grandísima. Pero ahora voy a hablarte de los bebés, de la reproducción de la Echeveria Runjoni, cómo se elabora y sobre todo de su proceso, porque es una planta, como ya mencioné, muy delicada. La Echeveria Runjoni Tupsi Turbi es una hoja que va a sacar muchos bebés. Esa hoja normalmente puede que se convierta en una echeveria monstruosa con mucha facilidad, pero normalmente se trata de la compilación de varios bebés en una sola hoja. Las hojas de la Echeveria Runjoni necesitan mucho espacio. Yo he cometido el error de reproducir muchas hojas a la vez y esto es contraproducente porque como son hojas muy sensibles hay que darles mucho espacio, tiempo, y si reproduces muchas, luego después es mucho trabajo. Es una hoja que cuesta trabajo reproducir porque necesita sombra y entonces si tú la pones en un lugar soleado se van a quemar los bebés. Esos bebés al momento de estar naciendo necesitan sombra. No me lo vas a creer, pero estos bebés ya tienen casi como 4 meses, más o menos 4 o 5 meses. Es una hoja que crece muy lento. A diferencia de las Echeverias Perlebón, las Xavianas, la Runjoni
¡uf! Crecen súper lento y entonces hay que estar constantemente cambiándolas. Estas, por ejemplo, ya necesitan un cambio de maceta porque ya están muy juntas y eso es lo que quiero que hagas tú conmigo. Vamos a estar desenraizando estos bebés y probablemente separándolos, porque como ya mencioné, los Runjoni dan 3, 4, 5 cabezas y si no los separas empiezan a deshidratarse también. Aquí tengo algunos, lo voy a sacar y que veas lo deshidratado que está. De nuevo, esta es una echeverría que cuesta mucho trabajo sacar adelante porque necesita constante hidratación. Las Perlebón, las Imbricata, otro tipo de echeverría más resistente, incluso las mismas Runjoni, salen súper rápido y crecen rápido y la Topsy Turvy no, va lento, pero aparte de ir lento se puede deshidratar como esto que estamos viendo. ¿Por qué se deshidratan? Porque no tienen agua, pero también porque las raíces son muy débiles. Entonces te va a pasar, voy a desenraizar las deshidratadas, que bueno, no tengo tantas, pero aquí se pueden ver dos. Son echeverias deshidratadas que por desgracia no se acomodaron bien o las demás las apretaron, las sacaron del sustrato y no crecen. Para que estas crezcan hay que darles un tratamiento con hormona enraizante y enraizarlas bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues me vas a acompañar a sacar las bebés. Ay amigos, este video me va a ser trabajoso porque hay que hacerlo con mucho cuidado. Vamos a ir sacando estos bebés lo más que puedas sacarlos y vas a poder ver la raíz que tienen. Como ya mencioné también, es muy probable que vengan varias cabezas. Algunas se pueden dividir y otras no. Aquí, por ejemplo, puedes ver una cabeza de echeverría Runjoni que pareciera ser monstruosa. Pero a veces va a ser monstruosa y a veces no, porque las hojas dan varias cabezas. Mira, puedes ver aquí hay como 5 echeverias en una sola. Y hay que esperar a dividirlas. Esta todavía no está lista para dividirse, está muy pequeñita. Las Runjoni por eso son como fastidiositas cuando las queremos reproducir, porque son delicadas, requieren sombra, requieren riegos incluso cada semana y hay que estar removiendo constantemente para enraizar bien, porque la raíz de la Runjoni no enraiza del todo bien. Mira, por ejemplo, esta tuve que cortar y puedes ver aquí la raíz. Es una raíz delgadita, delgadita. Otras suculentas sacan una raíz muy fuerte, la Runjoni no. Y de nuevo puedes ver aquí varias Runjonis juntas. ¿Ves? O sea, no es que sea una Runjoni monstruosa, no. Están todas pegadas y entonces van a sacar varias. Aquí yo creo que han de ser como unas 6 cabezas de Runjonis. ¿Qué significa? Pues que hay que estar constantemente resembrando la Runjoni para que vaya creciendo, que no se aprieten entre ellas y darles mucho espacio. Por eso yo te comentaba, encarecidamente te pido, si vas a reproducir Runjoni, no saques muchas hojas. Para una maceta como esta, una tinita con unas 10 hojas basta. Por lo sacamos 20, 30, 40 hojas y luego no nos damos abasto para cuidar los bebés, que son bebés que traen muchos hijuelos. Bueno, vamos a sacar otra y lentos, muy lentos para crecer, lentos, trabajosos, delicados, sombra, si les da el sol se van a quemar, pero también si tienen mucha sombra etiolan. Mira, estos están en perfecto estado, no están etiolados ni nada. Y de nuevo puedes observar aquí una raíz muy débil, raíces débiles, gran necesidad de humectación y muchos bebés. Es como que si fueran aquí yo creo que son como unos 6 bebés y puedes ver cómo se van desarrollando. Yo no te aconsejo dividir hasta que la planta esté más grande. Esta todavía está muy chiquita para dividir. Pensé que iba a encontrar algunas más grandes. Ojalá que ahorita encontremos alguna que sí podamos dividir para mostrarte la división. Y bueno, vamos a sacar estas otras. Ahorita estamos en el proceso de desenraizado. Si puedes sacar directamente con todo y tierra, mucho mejor. Ah, otra cosa. Hay Runjonis que son más rosadas. Esta, qué bonita está. Esta es una Runjoni que parece ser más rosada. A mí me ha pasado que hay unas que son más verdes y otras son como rosaditas. Te vas a dar cuenta de eso. No sé si se alcance a ver la diferencia, pero esta es una Runjoni rosada y esta es verde. Y a veces va a haber Runjonis monstruosas también.
Pero eso va a tardar tiempo, ¿eh? Eso tarda tiempo porque cada bebé va desarrollando los colores y como que las formas después. Ahorita es muy pronto incluso para decir si es una Rongioni rosada o verde, y a veces espero encontrar una variedad monstruosa por aquí. No veo alguna, pero bueno, sí que de repente salen. Y que no te confundas, porque mira, es muy confuso. No sabemos si es monstruosa, creo que esta no es, pero puede ser que alguna sí. Mira, por ejemplo, esta como que pareciera que sí es monstruosa. ¿Ves? Como que tiene las hojas del centro muy pegadas. Pero bueno, es muy pronto para decirlo. Las Echeveria Rongioni van a tardar mucho en crecer. Son muy delicaditas, amigos. No te desesperes y date tiempo. Y bueno, una forma de distinguir las que se podrían denominar, pues evidentemente monstruosas, son que las Rongioni monstruosas tienen esto. Creo que esta es monstruosa, mira. No sé si se note la diferencia, pero este es como un cúmulo de Rongionis pequeñitas que están juntas. Y esta es como que está aplastada. Esta me parece que sí es monstruosa. Puedes ver cómo está como en una especie de abanico. Y sí, pareciera que sí es monstruosa. Aún es demasiado pronto, pero yo pienso que esta probablemente sea monstruosa. Quiero tener una monstruosa o varias. Ahora sobre el sustrato en el que vamos a sembrar, pues es el sustrato normal de toda suculenta. Yo te aconsejo que sea un sustrato muy drenante. Puedes usar perlita o cualquier otro material. A mí me gusta cultivar las suculentas en sustratos boscosos porque siento que de esta manera crecen más rápido. Entonces yo voy a usar polvillo de coco, tierra negra y voy a llenar mi fondo probablemente de acerrín, aunque no estoy muy seguro si usaré acerrín en esta ocasión. Voy a colocarlas en esta maceta. En esta macetita voy a colocar los bebés. Y para eso vamos a sacar estas señoritas Rongionis. Voy a colocar estas bellezas de este lado. También te quería mostrar unas Rongionis que ya tienen tiempo creciendo. Y que veas lo lindas que están. Mira lo bella que está esta Rongioni. Y como puedes ver, cuando ellas están en crecimiento parecen cubifros. O sea, la hoja no está completamente arrugada hacia abajo. No sé si se alcance a distinguir la comparación de estas dos. Aquí puedes ver cómo la hoja se forma como un corazoncito y esta todavía no tiene sus corazones. ¿Por qué? Porque es muy bebecita. Y esta cualidad de acorazonar las hojas o de hacerlas como hacia adentro, de este modo, las va a tomar con el tiempo. Luego por ahí pensamos que son otras variedades, pero no. Lo que pasa es que está trabajando, mira, aquí se puede ver también bastante bien, una Rongioni bebé, pero no ha hecho las hojas hacia adentro. Y bueno, una más, esta sí es una pequeñita y pues muy deshidratada la pobre. Te recomiendo que en donde vayas a sembrar tus Rongionis las pongas en una cuenquita como estas. Y no pongas muchas porque ya viste cómo se van apelmazando. Entonces, estas yo creo que ya les he dado como dos nuevas renovaciones de tierra. Las Rongionis bebés comen mucha tierra. O sea, yo sé que es muy curioso porque apenas tienen raíz, pero la tierra la dejan súper seca, se empalman. Y esto no es rápido. Puedes tardar 4 o 5 meses en que vuelvas a hacer una renovación de tierra. Pero cuando son chiquitas se hacen montones porque son varias plantas en una. Entonces a veces hay que cortar o sacar o dividir. Por ejemplo, de aquí podríamos sacar unas... yo creo que hasta 3 bebés. Mira, aquí podríamos sacar fácilmente 3 bebés. Pero no las dividas hasta que ya estén más grandes. A estas todavía les falta otros, pues yo creo que otros 5 o 4 meses para volverlas a dividir por completo. Y es muy probable que me pidan cambio de tierra en unos 2 o 3 meses, porque se chupan toda la energía de la tierra. Vamos a preparar la tierra a continuación y mostrarte cómo sembrarlas dejando espacios entre estas plantas que deberás tener en un lugar algo sombreado. Porque los bebés son delicados, como ya te lo he mencionado. Y ya tengo un poco de tierra. Esta es tierra normal de jardín. Tiene también lo que es polvillo de coco. El polvillo de coco me encanta para los bebés de suculentas porque enraizan súper bien. Y como la Rongioni Tupsi Turbi tiene unas raicitas muy pequeñitas. Curioso porque raíces pequeñas pero gran consumidora de agua.
pues le va bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es poner aquí, le voy a poner algo de más polvillo de coco que tengo por aquí. Este polvillo de coco me gusta bastante, que es este polvillo de coco es el que hemos puesto ya. Y voy a poner un poco de musgo sphagnum si quieres. ¿Por qué? Porque podemos poner un poquito. Poquito, nada más como un... Pues nada más una manita de gato. ¿Por qué? Porque este musguito nos va a ayudar a que la tierra agarre muy buena consistencia. No que me guste mucho colocar musgo, pero es que ya lo tenía ahí y hay que aprovechar. Entonces pues de una vez lo voy a aprovechar. Aparte la Ronjoni le va muy bien. Aunque bueno, te diré, yo no te aconsejo mucho utilizar musgos. Pero bueno, este ya lo tenía. De todos modos, te aconsejo más utilizar el polvillo de coco, que es lo que le va a dar a esta... presentación de tierra como que esa cierta humedad. Amigos, solamente como ya te mencioné, siempre te menciono, no se te ocurra, por favor, te lo pido, que a esta tierra le caiga agua, porque si no, se van a morir las plantas. Este es un sustrato especial para que las suculentas crezcan rápido y no debe caerles agua o si no podrían morir. Voy a ponerle también un poco de abono de borrego, que va a hacer que estas ronjonis crezcan muy rápido. Voy a poner más o menos 2 cucharaditas, no voy a poner mucho, poquito, y vamos a mezclar. ¿Por qué? Porque el abono de borrego les va a dar el alimento para que ellas crezcan súper grande. Y vamos a poner también mucho humus de lombriz. Amigos, yo me acabo los costales de tierra en días, pero sí que vale la pena. Este humus de lombriz lo vamos a esparcir y va a hacer que las ronjonis crezcan mucho. Por cierto, estas formas de cultivo las puedes usar también con suculentas que te sean muy delicadas o que sean complicadas de hacer crecer, como por ejemplo una laui, una canté o cubifros o cualquier suculenta de lento crecimiento, sedum sinforosanum. No sé, cualquier suculenta delicada que tú creas que crece lento, puedes utilizar un sustrato que tenga mucho humus de lombriz y eso va a hacer que ellas crezcan rápido. Lo siguiente que vamos a hacer, queridos amigos, va a ser acomodar cada echeveria en su espacio. Estas echeverias Ronjoni les vamos a aplicar una cantidad de polvo enraizante bastante generoso y después vamos a hacer unos hoyitos para sembrarlas. Pero el chiste del éxito de esta siembra es dejar un espacio bastante amplio entre cada Ronjoni. ¿Para qué? Para que crezcan, se hagan gigantes, crezcan más rápido y de este modo nosotros podamos tener una mayor calidad de plantas. Las Ronjoni que están deshidrataditas, que pues no quieren crecer o que están tardando en crecer, también las podemos sembrar aquí, evidentemente. Como por ejemplo estas bellezas que tengo de este lado tan bonitas, pues hay que ponerles tierra. Estas también puede ser que sean de hojas muy chiquitas, que se hayan generado de hojas muy chiquitas y que por eso no están creciendo. Pero al ponerlas aquí y darles más espacio, vas a ver lo lindas que se van a poner. Por eso, amigos, cuando siembres o cultives echeveria Ronjoni Topsy Turvy, no siembres muchas porque te va a pasar esto. Luego se hacen tantas que no tenemos suficiente espacio. Y para colmo, como van a crecer muy lento, pues nos van a ocupar espacio en el jardín. Por eso yo te comentaba, no tengas muchas suculentas y no cultives mucho a menos que te dediques a esto. Si tienes un invernadero o vendes plantas, pues ahí sí. Pero si realmente las tienes desde casa, yo te aconsejo que siembres unas 3 hojas, 4 hojitas y con eso basta. No necesitas más. Yo lo que voy a hacer es que voy a empezar a sembrar desde alrededor, desde afuera de la maceta y dejando más o menos un dedo entre cada suculenta. Más o menos ahí dejo un dedo para que veas la diferencia de espacio que van a necesitar. Porque una vez que estas niñas crezcan, se hacen grandes y pues hay que pasarlas a maceta individual. Amigos, ¿qué te está pareciendo este video? ¿No te molesta que sean tan largos? Por favor, déjame en los comentarios. Ustedes me habían dicho que no, que estaba bien si eran largos, que no tenían problemas. Y bueno, así que por eso los he estado haciendo con mucha información y también dándome mi tiempo y disfrutando con ustedes la siembra de estas maravillosas suculentas. Así vamos a seguir poco a poco hasta llenar todo de echeverias Ronjonis.
Voy a buscar alguna que podamos dividir y que veas la división de los bebés para que veas cuántos bebés salen de una suculenta como esta. Esta, por ejemplo, tiene bastante buen tamaño para ser dividida. Entonces vamos a dividirla. Te voy a mostrar cómo puedes dividirlas. No debería de hacerlo, pero para que puedas observar el método. Lo que tenemos que hacer es sacar, tratar de que salga con raíz cada plantita. ¿Ves? Aquí ya saqué una. Voy a sacar esta. Y aquí voy a sacar más o menos dos. Con mucho cuidado retiramos. Aquí yo retiré mal este bebé. Probablemente este bebé muera. Pero como puedes ver, cada Runjoni te va a dar más o menos 4 hijos. 4, 5, a veces 6. Y es lo que vas a hacer con cada uno de estas matitas, pero hasta que sean bien grandes. Aquí yo creo que le hace falta otros 4 o 5 meses antes de dividirlas. Y bueno, de todos modos, si las llegas a dividir, pueden enraizar, como es lo que yo voy a hacer. Voy a colocar estas Runjoni de este modo. Y les va a salir raíz y van a enraizar. Pero no es lo correcto. ¿Por qué? Porque puede ser que enraicen muy bien. Y puede ser que a lo mejor otras no enraicen tan bien. Entonces espérate hasta que estén bien grandotas. Yo aquí te enseñé cómo la Echeveria Runjoni saca como 4 bebés de cada hoja. Y que tienes que esperar a dividirlas. Igual, por ejemplo, esta también la podríamos dividir. Sacar, no sé, mira, por ejemplo, aquí puedes sacar un bebé. Y ya sacas este bebé. Y esta es una Echeveria independiente. Pero no lo hagas a este tamaño. Están muy chiquitas todavía. Intenta que haya pasado por lo menos un... Ay, amigos, pues es que ya hasta se va a cumplir un año. Básicamente esta Echeveria tarda mucho en reproducirse. Los bebés que nos venden a nosotros en jardinería son generalmente hijuelos. No es tanto una reproducción por hoja. Porque si fuera reproducción por hoja, de verdad que las Echeverias Runjoni Tupsi Turbi deberían de costar 3 veces más su precio. ¿Por qué? Porque son muy lentas para reproducirse y es mucho trabajo. Es estar viendo que estén bien enraizadas, es estar viendo que tengan alimento, que estén hidratadas. Eso cuesta bastante tiempo, bastante trabajo y hay que estar volviendo a resembrar. Ahorita yo voy a sembrar. Aquí no me van a caber todas y evidentemente vas a ver el trabajo que cuesta tener Runjonis. Aquí sin querer encontramos una Runjoni que está perfecta para división. Puedes ver cómo cada una tiene su propio tallo. Entonces vamos a dividirlas. Las vamos a cortar poco a poco. Llevo 2. Esta la voy a dividir así. Y estas 2 las voy a dejar juntas. Porque esta se me hace que está muy débil todavía. Para cuando las dividas te pase esto, pues nada más hay que aplicar hormona enraizante y meterlas al sustrato. Ellas van a desarrollar raíz muy rápidamente. Estas niñas en particular que tengo aquí están bastante desarrolladas, así que van a crecer muy rápido. Entonces van bastante bien. Nada más es el hecho de que saquen la raíz, pero eso va a ser rápido. La Runjoni no tarda en sacar raíz, es bastante bondadosa en ese sentido. Y como puedes ver, ya me quedé sin espacio. O sea, básicamente de unas 40 hojas que saques, pues ya requieres mucho espacio para sembrar Echeveria Runjoni. Entonces, que lo tengas en mente, porque después no pensamos que son plantas que podemos reproducir masivamente. Y si no tenemos el espacio, luego batallamos mucho, queridos amigos. Esta es la última que voy a sembrar con mucho cuidado. Cuando siembres, siembra profundamente, intentando que toda la raíz quede adentro. Y después, si quieres, hay que darle un buen riego. Mira cómo han quedado nuestras maravillosas Echeverias Runjoni. Qué bonitas están. Yo les voy a dar un riego con un aspersor, ¿de acuerdo? Otro detalle, amigos. El riego de la Runjoni es es fastidioso. Porque la Runjoni no debe de quedarles agua en el centro, si no pueden pudrirse. Ahora, esto no es como una Echeveria lilacina, porque las Echeverias lilacina, si les queda agua, va y lilacina. Las Runjoni no, resisten bastante bien tener agua. Pero el problema es que sí se pueden pudrir si tú les dejas el agua y llega el sol. Entonces, te aconsejo comprarte un buen aspersor como este, para que entre bien el agua. ¿Ves? Vamos a... otra cosa. Cuando riegues tu Runjoni lo debes de hacer con cuidado, porque si no luego se desentierra. Por eso yo te decía,
Sembrar y trabajar con Echeveria rungioni, Tupsi turbi es delicado y trabajoso. ¿Por qué? Porque se desentierran, se mueven. Hay que soplar para que no quede tanta agua dentro de la planta, pero al mismo tiempo cuidar que la planta absorba bien el agua para que no se deshidrate. Esa es la razón de haber puesto fibra de coco. Eso sí, amigos, yo creo que esta rungioni con un preparado de tierra como la que estoy usando necesitará agua más o menos cada 15 días. Pero hay días muy calurosos en los que podemos llegar a regar incluso hasta una vez por semana. Y concéntrate en regar la tierra. No tanto regar las plantas, sino que el agua llegue hasta dentro de la raíz, como en este caso. Y darle un muy buen riego. Cuando vayas a regar cada 15 días, dale muy buen riego. Si va a ser un riego semanal, entonces un poco esporádico, no encharques demasiado la tierra, porque también podrían pudrirse. Sin embargo, es una planta fuerte al exceso de agua, me he dado cuenta. No es como las lilacinas, que las lilacinas llegan a ver agua arriba de la planta y ya al día siguiente ya se te pudren, ¿no? Estas no, estas sí que son bastante fuertes. Y bueno, una vez que hemos terminado de regar, ahora lo que tenemos que hacer es soplar para que no queden estas gotas de agua que se den en medio, ¿ves? Esas gotas que quedan en medio no deben de quedar porque si no la planta se puede pudrir, sobre todo si son bebés. Por eso te mencionaba, es un cultivo de cuidado y quisquilloso. Yo lo que voy a hacer es usar mi boca para sopletearlas. Así que pues déjenme, voy. Y vamos a ir sopleteando. Y sopla con cuidado, amigos, porque también el soplar muy fuerte las puede desenterrar. Digo, es una planta quisquillosa. También como tiene poquita raíz, se desentierra fácilmente. Entonces todo lo que hagas con la rungioni, hazlo de forma delicada. Y bueno, ya le di una sopleteadita bastante linda. Así es como quedaría nuestra rungioni Tupsi turbi. Si tú quieres que crezca, puedes aplicar algunos tés energetizantes, abonos vía líquido, pero eso será, ¿por qué no? En otro video voy a dar la continuación de cómo van las rungionis y todo este proceso. Me falta sembrar. Si te das cuenta, ya ahorita ya se hizo un relajo. Aquí ya me quedaron estas por sembrar. Por eso te mencionaba, las suculentas son de mucho tiempo, queridos amigos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer otra tanda para enseñarte cómo debes sembrar tus Echeverias rungioni Tupsi turbi. Para la siembra de la Echeveria rungioni Tupsi turbi, mientras paso estas nenas por acá, amigos, es que yo ya necesito una hectárea de terreno, de verdad te lo juro, porque tengo tantas plantas que ya no caben en mi casa. Bueno, aquí tenemos tierra preparada para siembra, tiene poquita fibra de coco, tiene también tierra de jardín. No es necesario que pongas acerrín, tampoco es necesario que pongas perlita, porque a final de cuentas lo que queremos es que las hojas vayan sacando raíz. La rungioni primero saca los bebés, ¿de acuerdo? En una hoja de Echeveria rungioni primero van a salir los bebés y después va a salir la raíz hasta el final. Entonces eso te permite trabajar bastante bien con las rungionis. Solo que asegúrate de que sean las hojas más grandes que puedas sacar. Yo, por ejemplo, voy a sacar algunas hojas de esta Echeveria rungioni, aprovechando que la tenemos por aquí. ¿Cuáles serían las hojas más buenas para sacar bebés? Pues las más grandes. Por ejemplo, estas que están acá son muy buenas hojas, pero normalmente lo que tú vas a hacer es ir retirando las más viejitas. Y no importa, aunque estén viejas, las hojas sacan bebés. La rungioni es muy buena para sacar hojas. Para sacar bebés. Entonces vamos a intentar jalar. Para sacar las hojas de la rungioni hay que jalar y luego mover hacia un lado. Es bastante fácil cuando las tienes en esta posición. Pero no saques muchas hojas de una sola planta. De una sola planta saca 3 hojas y con eso basta. Esta ya saqué 3. Voy a venir con la mamá, con esta. Las mamás son excelentes productoras de hojas para bebés. Lo voy a tener que sacar con mucho cuidado. Rayos, la metí demasiado profundo. Bueno, aquí está ya. Y de nuevo vamos a buscar las hojas más grandes. Son las que te van a dar más bebés. Qué tonto soy. Mira nada más cómo la rompí. La rompí mal.
Ten cuidado también al sacarla, no te vaya a pasar lo que me acaba de pasar a mí. Porque si se rompe la hoja, después no podemos sacar los bebés. Entonces hay que ir de abajo hacia arriba. Y no siempre. Va a haber hojas que vamos a batallar por sacar. Vamos a ver esta. Ahí está, uno. Vamos a ver si podemos sacar esta. Esta salió mal. Si estás viendo que se te hace muy difícil para sacar las hojas, porque sean hojas que están apretadas, etc., te aconsejo que con un cuchillito vengas y piques, que es lo que voy a hacer ahora para mostrarte cómo hacerlo. Las hojas más hidratadas son las que te van a servir para sacar mejor los bebés. Lo que yo voy a hacer ahora va a ser picar. Voy a quitar estas hojas que me están pidiendo la vista. Estas ya no van a sacar bebés, evidentemente. Las hojas más deshidratadas no sirven. Si se llega a romper la hoja, ya fue. No vas a poderla cortar, porque sí que hay otras hojas. Ten mucho cuidado. Mira, aquí yo ya me rompí como 3 hojas solo por manipularla. Así que bueno, lo que vamos a hacer con el cuchillo va a ser picar en uno de los lados de la ronjoni con mucho cuidado. Picas y entonces jalas hacia un lado y luego hacia el otro. Intenta agarrar desde aquí y listo, ¿ves? O sea, tienes que agarrar. ¿Por qué? Porque las hojas más fuertes y más buenas tardan más en salir. Entonces hay que picar y hay que agarrar desde la punta. Si la hoja se rompe, pues ni modo, aquí sí hay que sacarla. Ya esta hoja ya no sirve, ya se trozó. Esta también, y qué pena porque venía muy bien. Y mira, ya casi desmantelas una ronjoni. Es decir, las ronjoni son bien quisquillosas. También luego para sacar bebés, como cualquier echeverría, pues vale la pena. Aquí yo ya piqué y entonces jalo hacia el otro lado y listo. Con mucho cuidado. Por eso te mencionaba, no es tan fácil. Y bueno, ya se enojó esta suculenta, ya me está gritando que por favor la deje en paz. La voy a mover de este otro lado. Y de esta ya no voy a sacar más hojas. Voy a intentar sacar unas cuantas hojas de esta otra que tengo aquí. La ronjoni tiene la ventaja de que no importa qué tan bebé sea la planta, vas a poder sacar bebés, ¿de acuerdo? Si tú sacas hojas de una ronjoni como esta, te van a salir bebés. Y si sacas hojas incluso de una ronjoni como esta, de esta bebecita, también te van a salir bebés. Entonces no hay ningún problema, pero intenta que la planta esté lo más grande que se pueda, de preferencia. Ay, luego ojalá que hoy no me salgan animalillos. Luego dan ansiedad que te salga algún animalito, pero bueno, voy bastante bien. Con esta voy a ver si puedo sacar. Aquí ya desenraicé. Esta también. Estas están algo secas estas hojas, así que me está costando. Fue más fácil sacarlas. Y listo. Solo la última hilera y no más de 4. 5 hojas a lo máximo y ya se me hace mucho. Si sacas 10 hojas de una ronjoni, la puedes lastimar tanto que se puede llegar a morir la planta. Por eso no saques muchas hojas. Ahora, cuando hagas una siembra, no saques más de 10 hojas. Porque esas 10 hojas valen por 4. Y entonces si tú siembras 10 hojas te van a salir 40 ronjonis. Más o menos. Acuérdate que las ronjoni sacan muchos bebés por cada hoja y entonces no siembres demasiadas hojas, te lo pido por favor. Estas que están trozadas ya no sirven, ya no se pueden sembrar, según mi experiencia, pero bueno, si lo quieres intentar lo puedes hacer. Acuérdate que en el mundo de la jardinería todos hacemos lo que nos sirve y no significa que lo que me sirva a mí no te sirva a ti o que lo que te sirva a ti me sirva a mí. Depende de cada persona. Estas que están muy secas yo creo que ya no me van a dar bebés, entonces no me voy no las voy a sembrar. Esta tampoco la sembraría porque ya está muy deshidratada, ni tampoco esta. Solamente quiero sembrar las hojas más fuertes. Pero bueno, si quieres intentar con las deshidratadas lo puedes hacer. Para la ronjoni hay que buscar que acomodar esta parte que está como enchinada hacia abajo, ¿de acuerdo? Porque este sería al revés de la hoja y las echeverrías van a salir de aquí hacia arriba. Otra vez, ¿puedes ver la hoja cómo está hacia abajo? Bueno, esta parte va así, va acostada así, no la vayas a acostar al revés porque si no luego se voltean. Vamos a usar hormona enraizante como sellador y vamos a ir colocando las hojas. Acuérdate de tratar de encontrar
esta parte de abajo o esta hendidura para colocarlas adecuadamente. Y ahora sí las vamos a ir colocando. Dale su espacio a cada planta, dale un buen espacio. Es verdad que puedes, cuando están así las hojas, como que te caben muchas, pero recuerda lo que te comenté, cada hoja te va a dar gran cantidad de runjonis, entonces no es necesario que siembres muchas. Bueno, a menos que tú quieras, ¿no? A lo mejor pues si te interesa sacar mucha runjoni, pues entonces ahí sí saca. Pero ten en cuenta que con 10 hojas más o menos vas a sacar 40 bebés de runjonis. Por eso yo te aconsejo que seas prudente. Y mientras más hojas siembres, más trabajo te va a costar tener los bebés. Voy a aprovechar también para sembrar de una vez. Voy a poner aquí hormona enraizante en la punta y voy a sembrar estos bebecitos que tengo de este lado. Voy a sembrarlos por aquí y a esperar que me den una buena cantidad de raíces. Los puedes sembrar algo juntos si quieres, no hay ningún problema. Que aparte se ven bonitos. Las hojas de runjoni van a sacar bebés más o menos en unos 30 días, si no es que más o menos en un mes ya vas a empezar a ver bebés. La raíz va a salir después, generalmente primero salen los bebés de las hojitas y ya después hasta el último salen la raíz. Te recomiendo que no los siembres, que no siembres la hoja dentro de la tierra. O sea, hace como quien dice que no hagas esto, que no entierres la hoja. Porque los bebés de las runjoni son muy delicados y si tú haces eso se pueden quebrar con el movimiento. No, bueno, yo en particular lo hago de este modo. Acuesta la hoja y deja que salgan las primeras puntas. Por suerte la hoja de runjoni Tupsi Turvy no te va a dar callo, no te va a dar callitos, porque luego ya sabes que hay suculentas que dan callitos. Y esos callitos evidentemente que son muy molestos, no dejan salir los bebés. Esto me pasa mucho con la Echeveria azulita y con otras. Con la runjoni no me pasa, entonces no hay problema por los callitos. Ahora vamos a sembrar estas. A diferencia de las hojas que son hojas de la runjoni, las hojas del tallo floral van hacia arriba. ¿Ves? Esta es una hoja de tallo floral y va de este modo. Las vamos a colocar así. ¿De acuerdo? Es decir, esta puntita va hacia arriba. ¿Por qué, Chuyito? Porque así es como van acomodadas. Si te das cuenta, la puntita va hacia arriba y entonces va acostada de este modo. ¿De acuerdo? Esta hendidura sigue estando hacia abajo. Es importante que las acomodes. Básicamente la parte que está doblada hacia abajo. Entonces enterramos, colocamos, acostamos de este modo. Y lo vamos a hacer con todas las hojas del tallo floral, que por cierto la hoja de tallo floral de runjoni pues para mí me va bastante bien. Hemos sacado muchas hojitas. Eso sí, es probable que las echeverrías que salgan de las hojas de tallo floral sean un poquitito más delicadas porque nos van a salir muy chiquititas. De todos modos tienes que saber que independientemente del tamaño de la hoja de tu echeverría runjoni van a ser unas plantitas pequeñitas, muy delicadas. Entonces plantar Echeveria runjoni cuesta, sí cuesta, porque son muy delicadas. Si fuera, por ejemplo, una Echeveria de otro tipo, que he visto muchas y que las hojas dan unos bebés enormes, pues no hay problema. Por ejemplo, una Echeveria lilacina, una Echeveria pollux también. Y otro problema es que la Echeveria runjoni Tupsi Turvy, cuando tiene los bebés, no debes cortar la hoja como hasta dentro de 5 meses. La hoja se va a secar. Hasta que la hoja no esté seca por completo, no te recomiendo cortar la hoja madre. ¿Por qué, Chuyito? Porque si tú cortas la hoja madre, puedes matar la planta. Acuérdate que esta Echeveria es una Echeveria que tiende mucho a la deshidratación. Y como tiende mucho a la deshidratación, si tú cortas lo que son las hojas, la planta se queda sin nutrientes y puede morir. Por eso nunca vayas a cortar las hojas. Luego te lo comento porque luego queremos que se vean bonitas o que se acomoden los bebés. No, a los bebés no se les corta la hoja o no se separan de la hoja madre hasta que están completamente desarrollados. Y bueno, amigos, este video ha sido muy largo, pero sin duda estará lleno de información. Para que las hojas tengan un buen desarrollo hay que estar regando más o menos por aspersión, por lo menos una vez por semana, y mantener el sustrato ligeramente húmedo.
Esta es una suculenta que si no tiene humedad se deshidrata. Por eso, en particular, la Rungioni Tupsi Turbi va a ser una planta que vas a sentir que es algo atípica. Porque hay otras plantas como, me voy mucho a la Perlebón. Pero es que la Queveria Perlebón es muy fácil de reproducir. La Queveria Rungioni no, amigos, es delicadita. Y entonces vas a sentir que estás poniendo mucha agua una vez a la semana, pero créeme que vale la pena. No dejes que las hojas se deshidraten, por favor. Y hay que estar regando más o menos una vez por semana en la tarde. No dejes que el sol queme las hojas, ni las raíces, ni los bebés. Te aconsejo que tu invernadero tengas una sección para cultivar bebés y ese esté con plástico lechoso y te va a funcionar de maravilla. Tampoco dejes que le caiga el agua de lluvia, porque un encharcamiento puede matar las plantas por pudrición. Aunque bueno, realmente es más fácil que se te mueran por una deshidratación o una quemadura que por una pudrición. Manténlas en un lugar fresco. En México podrás hacer esta reproducción durante todo el año, pero si vives en un lugar donde hace mucho frío, te recomiendo que esta reproducción la hagas finalizando el invierno. Todas las suculentas tendrán salvo algunas excepciones, porque ya ves que algunas entran en reposo, pero de preferencia que reproduzcas en invierno. Temperaturas frescas sobre todo, y bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Amigos, después de que salgan los bebés comenzarán a salir las raíces y habrá que estar pasando por un proceso de enterrar las delicadas raíces. Eso es bastante chocante y toma tiempo, pero sí que vale la pena. No te pierdas la parte 2 en donde estaremos monitoreando cómo salen estas suculentas, pero amigos, ese video yo creo que te lo va a tardar. Ese video probablemente te lo traiga hasta dentro de 6 meses. Hacer videos de suculentas cuesta mucho tiempo y mucho trabajo, y probablemente para que vuelva a tocar la reproducción de la Rungioni Tupsi Turbi pasen 7 o 6 meses. 7 o 6 meses en lo que grabo y espero grabar también, y de paso te doy el monitoreo de cómo han quedado estas maravillosas plantas. Sin duda sembrar la Queveria Tupsi Turbi es toda una aventura. Déjame en los comentarios si te ha gustado este video. Creo que ya he dicho todo de esta hermosa Queveria. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.